Buenos días, bienvenidos. Empezamos el webinar de ANETA, la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo de España. Hoy nos acompaña un panel de expertos y profesionales que intentarán despejar nuestras dudas sobre el tema que hoy nos ocupa, los protocolos, las directrices y las recomendaciones ante el COVID-19 en el turismo activo y en el ecoturismo. Recordarles que pueden encontrar el enlace para seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Pueden vernos a través de nuestra página web, en aneta.es, y pueden utilizar el hashtag webinaraneta para etiquetarnos y hacer cualquier mención. Es importante también recordar que debajo del visor donde actualmente ustedes están viéndonos encontrarán una caja de texto para poder volcar las consultas y preguntas que al final de la jornada intentaremos responderles. Bueno, sin más, damos comienzo al webinar con nuestro panel de profesionales y de expertos. Como no podía ser de otra manera, nos acompaña hoy nuestro presidente, él es Óscar Santos. Óscar, buenos días. Buenos días, Tana. Pues muchas gracias por estar con nosotros, la verdad que es un placer. Óscar, si quieres comenzar, estamos todos a la escucha. Estupendo. Bueno, pues buenos días a todos, lo como ha comentado Tana Su, nuestro gerente de ANETA. Hay muchas posibilidades, ¿no? Una es verla en directo, otra es verla posiblemente posteriormente, esta exposición que vamos a hacer hoy. Y en primer lugar quería agradecer, por supuesto, la presencia de los ponentes, la presencia de los invitados, que hoy contamos con ellos. Es verdad que cada vez que le llamamos están ahí y, por tanto, bueno, no quiere decir que no tengamos que volver a agradecerles porque, efectivamente, para nosotros es un placer contar con ellos, ¿no? Agradecer a todos los que están ahora en directo viendo esta webinar y, sobre todo, a todas aquellas personas que han hecho posible que esta webinar sea posible, ¿no? Bueno, pues es el equipo de la oficina técnica, el equipo de Creatívica Canarias. Sin ellos, la verdad es que hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Y han puesto el listón muy alto, estoy seguro, en la creación de este tipo de encuentros, de eventos, de este tipo de exposiciones de cara a ANETA o de cara a ANETA a sus asociados, ¿no? Es verdad que, bueno, pues llevamos un par de meses, aproximadamente, un poco más de 2 meses desde que se decretó el estado de alarma, con mucha carga de trabajo, muchas reuniones, muchas videollamadas. Estos tiempos nos han servido pues, para, de alguna manera, bueno, dedicarle más tiempo, ¿no? No era lo deseado, pero le hemos dedicado más tiempo a todas estas funciones, labores que desde una asociación de ámbito nacional como ANETA, compuesta por asociaciones regionales, a su vez, como no puede ser de otra manera, los más importantes, que son las empresas de turismo activo a nivel nacional, han estado trabajando durante estos 2 meses, poco más de 2 meses, en diferentes ámbitos, ¿no? Efectivamente, hoy hablamos de protocolos, de directrices, de recomendaciones, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer no solo a los miembros del grupo de trabajo de ANETA en este aspecto, sino al resto de miembros, ¿no? de grupos de trabajo, a todos aquellos que han prestado su tiempo, su conocimiento, su experiencia, para que la información, la documentación, todo lo que estamos preparando, pues vea la luz no solo hoy con el tema de protocolos, sino en los próximos tiempos, ¿no? Desde ANETA, desde un primer momento, nos pusimos un poco manos a la obra, ¿no? Creamos grupos de trabajo de formación, de educación, grupos de trabajo relacionados con aspectos fiscales, tributarios, IVAs, CENAES, IAES, que eran importantes, y, por supuesto, grupo de trabajo de protocolos, ¿no? Y es verdad que en este tiempo hemos podido desarrollar bastante información, bastante documentación. Hoy hablamos de los protocolos, pero en los próximos días, en las próximas semanas, pondremos en común el resto de información y documentación. Realmente lo que viene a hacer ANETA es proporcionar esa experiencia, esa información, esa documentación, se la proporciona a las asociaciones regionales, a sus socios, para que de alguna manera o de la manera en la que establezca cada entidad se lo pueda hacer llegar a las empresas, ¿no? Ese es el objetivo final, ¿no? Que las empresas puedan obtener o puedan tener herramientas suficientes para que les ayuden, ¿no? En esta situación tan complicada. Y es verdad que en este punto
Hay que decir que desde un primer momento la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, ANETA, no ha ido sola de la mano, ha ido acompañada, pues yo creo que entendemos de los mejores socios, y entre ellos a alguien que ahora me gustaría presentar, que es a Jesús Pozuelo, que es el presidente de la Asociación de Ecoturismo en España. Realmente, bueno, me cuesta a veces presentar a Jesús Pozuelo un poco con los formalismos, ¿no?, que todas estas cosas conllevan, porque Jesús y yo nos conocemos desde hace prácticamente 20 años, estamos muy cerquita, ¿no? Yo estoy en Ciudad Real, él está en Daimiel, y compartimos mucho, compartimos incluso la presencia en la Asociación Castellano-Manchega de Empresas de Turismo Activo, de la que él es vicepresidente, Turismo Activo y Ecoturismo, perdón, de la que él es vicepresidente, y son muchos años los que llevamos colaborando y trabajando conjuntamente, ¿no? Entonces, en este sentido, desde ANETA y la Asociación de Ecoturismo de España hemos ido trabajando en estos 2 meses, pues en diferentes aspectos. Estamos colaborando y vamos a poner sobre la mesa esa información, esa documentación, para que ambas asociaciones puedan, y las empresas de ambas asociaciones puedan aprovechar, ¿no?, ese trabajo realizado, ¿no? Y me refiero principalmente al grupo de protocolos, pero estamos desarrollando otras acciones de forma conjunta, como por ejemplo aspectos tributarios. Cualquier empresa de turismo activo y ecoturismo, independientemente de que sea de una asociación u otra, o que sea de ninguna asociación, pues hay un problema que es lo relacionado, ¿no?, con la clasificación, el CENAE, el IAE, todos, seguramente todos los que estáis escuchando lo conocéis perfectamente, ¿no? Pues ahí también estamos trabajando, participa concretamente, personalmente, participa Jesús en este grupo de trabajo, de cara a poder argumentar, bueno, pues el material necesario, preparar el material necesario para argumentar eso, para argumentar que este sector necesita una clasificación de IAE, una clasificación de un CENAE, y por supuesto un IVA acorde a lo que es el sector turístico en general. Sin más, me gustaría que este webinar sirva no para una exposición mía, sino todo lo contrario, para que el resto de compañeros puedan exponer el trabajo realizado concretamente en la parte de protocolos, y en eso nos vamos a centrar. Y en este punto, pues nada, además de agradecer nuevamente a Jesús, le doy la bienvenida, le doy los buenos días, y os dejo con él para que nos cuente. Muchas gracias, Óscar. Como bien decías, tenemos a continuación a Jesús Pozuelo. El maridaje de turismo activo y ecoturismo es nutritivo y perfecto. No se puede entender el turismo activo sin nuestro medio natural, sin ese enfoque de sostenibilidad. Y nadie mejor que Jesús para estar con nosotros. Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecer a ANETA el que nos haya invitado también a este webinar, pues un poco para arrojar un poquito más luz sobre todo este tema, ¿no?, de los protocolos y a lo que nos enfrentamos ahora en el sector. Bueno, Óscar ya lo ha dicho, llevamos desde el inicio, ¿no?, de esta pandemia, desde que se declaró el estado de alarma, colaborando ambas asociaciones, pues porque, bueno, pues así lo hemos entendido, de que es mucho más lo que nos une, en el caso de las empresas de turismo activo, y en el caso también de las empresas de ecoturismo que realizamos actividades en la naturaleza, y por eso hemos ido de la mano para, bueno, pues para llevar a cabo, como ha dicho Óscar, todo el tema fiscal, que es un problema para nosotros, todo el tema de promoción, de cara también a los interlocutores que hay para eso, tanto comunidades autónomas como la Secretaría de Estado de Turismo, y en el caso que nos ocupa ahora, pues también. Sí que es verdad que nosotros desde la Asociación de Ecoturismo en España, dentro de todos estos protocolos, que bueno, pues ANETA fue quien ha llevado la voz cantante, está claro, a través del ICTE, y que bueno, pues ahora podemos disfrutarlos, ¿no? Porque bueno, los tenemos ahí para poder ponerlos en marcha y poder implementarlos. Nosotros nos sumamos al trabajo que ha hecho ANETA, se lo agradecemos desde aquí porque han sido ellos los que han llevado a cabo todos esos protocolos, y que bueno, luego Rubén ya nos irá detallando también más adelante. Y nosotros, desde la Asociación de Ecoturismo en España, lo que vamos a desarrollar ahora en las próximas semanas, porque dándole vueltas a la hora de cómo podíamos servir, ¿no?, como tutor también para todas las empresas que conformamos la Asociación de Ecoturismo en España, es ya digo, servir de guía
ante bueno, pues la incertidumbre que también pueda surgir en la implementación de todos estos protocolos. Para ello, nosotros lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con una empresa que nos va a desarrollar un programa durante estas semanas, donde es una empresa andaluza, ¿vale?, que lleva ya muchos años trabajando en el tema de la seguridad y en el tema de la higiene. Y bueno, vamos a desarrollarlo. Lo primero que vamos a hacer es un webinar que previsiblemente será el día 2 de junio, donde bueno, va a estar abierto para todos y donde informaremos un poco más en detalle de lo que de cómo se va a desarrollar. Tras esa webinar luego lanzaremos unos vídeos explicativos, ¿no?, sobre todo el tema de riesgos, limpieza, desinfección. Posteriormente a todo eso, las empresas que estén interesadas, ¿no?, en acogerse a la formación que va a hacer la Asociación de Ecoturismo en España, lo que haremos serán una serie de webinar y protocolos adaptados, en este caso, a los distintos aspectos que desde la Asociación de Ecoturismo en España sí que somos un poco más amplios, porque sí que es verdad que ANETA acoge, ¿no?, a las empresas de turismo activo, pero la Asociación de Ecoturismo en España engloba mucho más. Es decir, aparte de lo que son las empresas de actividades, pues también tenemos alojamientos de distintos tamaños, restaurantes, tiendas de productos típicos, producción, ¿no?, de queseras y tal. Entonces, nosotros tenemos que adaptar también la formación a todo eso. Por lo tanto, vamos a hacer varios bloques donde lo que vamos a tratar, por un lado, sería el tema de alojamientos, por otro lado, el tema de actividades, etcétera, ¿no? Tras esos bloques, lo que se va a hacer, ya digo, es una formación donde se va a facilitar la implementación de todos esos protocolos a través de una documentación que se le va a facilitar a las empresas que se sumen, ¿no?, a ella. Y posteriormente, después de todo eso, se evaluará la formación y emitiremos un certificado de formación, una formación no reglada, está claro, pero un certificado de formación firmada por los técnicos de esta empresa que nos va a guiar a lo largo de este proceso. Ahí es donde tanto la Asociación de Ecoturismo en España como ANETA establecen la conexión también. Es decir, con independencia de que ANETA desarrolle su propio programa, sus propios documentos, y la Asociación de Ecoturismo en España desarrollemos los nuestros, ambos trabajos van a estar disponibles para el común de las empresas, tanto de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo como de la Asociación de Ecoturismo en España. Ya digo, yendo más allá y seguimos todavía de la mano a lo largo de todo este proceso de la pandemia, ¿no?, que nos ocupa. Sobre todo, ya digo, porque lo más importante en este momento es, y ahí se muestra, ¿no?, el valor del asociacionismo, y es no solamente estar asociados entre nosotros, sino que incluso haya asociaciones con las que podamos colaborar y seguir con este frente común, porque creo que es lo que tenemos que hacer para desarrollarlo y para aportar las máximas garantías posibles. Porque una de las visiones que nosotros queremos aportar dentro de nuestra formación y que queremos que además ANETA también se aproveche de ello es precisamente la vertiente de sostenibilidad la implementación de todos esos protocolos. Y no solamente estamos hablando de desarrollar los protocolos, sino hacerlos bajo un paraguas de sostenibilidad. No hay que olvidar que un alto porcentaje de las empresas de turismo activo y, por supuesto, ya por descontado las empresas de ecoturismo, trabajamos en espacios naturales protegidos. Y, claro, es algo que nos preocupa también, el cómo vamos en la gestión de todos esos residuos, qué materiales tenemos que utilizar, y sobre lo que se va a trabajar también en desde la Asociación de Ecoturismo en España, y lo que vamos a poner a disposición también de ANETA. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad que la colaboración entre ambas entidades siempre es provechosa y seguirá siendo así. Bueno, a continuación, Rubén Martínez, obispo, está con nosotros para comentar el trabajo que han llevado a cabo desde el grupo de expertos. Él lo ha estado coordinando a nivel nacional, ha sido la referencia para el trabajo con la Secretaría de Estado de Turismo, con el ICTE, con el resto de organizaciones subsectoriales y las asociaciones que componen ANETA a nivel regional. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero dar los buenos días a toda la gente que se ha conectado a la webinar. Y antes de nada, antes de empezar y de meternos un poco en faena con la presentación que he traído,
Sí quería dar las gracias enormemente al grupo de trabajo pues, en el cual he estado yo también, o pertenezco, porque todavía estamos y seguimos en contacto y hablando con diferentes pues, temas de productos que salen, cambios que salen del Ministerio de Sanidad. Estamos en continuo contacto, pues sí darles las gracias tanto a Inés, presidenta de Asociación de Aragón, de TDA Aragón, a Chapas, del País Vasco, a Teresa, de Baleares, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Han sido 2 semanas frenéticas, 2 semanas, como sabéis todos. Nosotros ya llevábamos tiempo trabajando, pero de repente nos vino todo de golpe y en 2 semanas teníamos que tener ya todo sacado. Muchas horas trabajando, muchas horas trabajando de noche y bueno, pues al final creo que el trabajo que hemos hecho ha sido bastante digno y luego también decir que hemos trabajado como en 2 fases, ¿no? Una que ha sido estos documentos, estos protocolos, estas guías que ha sacado la Secretaría de Estado y nosotros internamente sí hemos trabajado pues, para cualquier empresario del sector en otros documentos que creemos que son los que realmente van a ser necesarios para que pueda reanudar su actividad. Si os parece, voy a compartir la presentación. Un momentito. A ver. Vale. ¿Veis la presentación todos? Sí, se está viendo correctamente, Rubén. Vale, perfecto. Bueno, pues a ver. Poco voy a introducir bueno, pues todos estos conceptos, lo que hemos hecho con los protocolos y tal, ¿vale? Entonces, hay unas recomendaciones que sí quiero dar a toda la gente, todas las empresas que nos están escuchando todos los días, que es antes de la apertura de nuestros negocios, sí debemos establecer estos nuevos protocolos para que, bueno, pues para que la reapertura de las instalaciones no aumente el riesgo de contagio, ¿vale? Eso es muy importante y yo creo que no hay que precipitarse. Y sobre todo porque también tenemos que integrar, ya no solo hacer estos protocolos, sino integrar estas medidas en la metodología de trabajo, ¿vale? Porque eso es importantísimo. Hay que asimilar la nueva forma de trabajar, va a ser un poco diferente y al principio pues nos va a costar. Incluso yo recomendaría casi que ensayar, ¿no? En algún momento con actividades y tal, porque nos tenemos que adaptar a esta nueva metodología. Y una apertura precipitada puede dañar la imagen del sector. Eso es muy importante. Es muy importante tenerlo en cuenta, que bueno, que sí, que todos nos hace falta ya empezar a trabajar, pero bueno, muchos estamos hay gente que está en fase 0,5, otros en fase 1, otros van a entrar en fase 2, pero realmente el turista dudo todavía que se mueva o el consumidor de turismo activo y ecoturismo que se mueva todavía mucho y nos puede afectar positivamente en nuestra economía. Así que antes de esta apertura, por favor, intentar crear estos protocolos. Hay una cosa importante, bueno, ANETA pondrá a disposición de todas las empresas de turismo activo y ecoturismo toda la información y toda la documentación creada por el grupo de trabajo de ANETA, ¿vale? Que estará a disposición de las empresas, validando pues todas las herramientas simples y eficaces que permitan a las empresas reducir el riesgo de contagio, ¿vale? Esto es importante, esto lo vais a tener todo en la web de ANETA y la gerencia pues os podrá explicar también mejor cómo conseguirlo. Luego hay una cosa importante que me gustaría mencionar, es que ANETA quiere contribuir a una labor fundamental en estos momentos, como es la información, ¿vale? Y formación del tejido empresarial en el ámbito de la gestión del riesgo de contagio por el COVID. Es importantísimo para nosotros formar e informar a todos vosotros, que todos podáis
crear vuestros protocolos y los podéis hacer de forma correcta. Por eso, tanto pues yo como responsable del grupo, desde ANETA, vamos a estar a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, duda que tengáis. Otra cosita importante, que es, y esto sí que tenemos que grabárnoslo, aunque es un poco duro, pero sí tenemos que tener claro que toda actividad que no sea posible mantener las medidas de seguridad, en estos momentos debemos descartarla. O sea, es imposible. Y bueno, aquí contamos con que lo que hoy vale, mañana no, o lo que hoy no vale, mañana sí. Entonces siempre tenemos que estar con una actualización continua de todos estos criterios que van saliendo, sobre todo cuando son oficiales, cuando salen en el BOE. Bueno, creemos que la gestión del riesgo en este ámbito debe basarse en un principio de corresponsabilidad. Esto es algo que que luego también podrá, José María, el juez, podrá decirnos o debatirnos más, pero nosotros es algo que hemos querido, o que siempre hemos tenido en cuenta en el grupo de trabajo y hemos defendido, porque creemos que el empresario, el guía, tiene que cumplir con esa gestión del riesgo, pero también debe cumplir o es de obligación cumplir las medidas organizativas de la empresa en referencia a las actividades. Esto es importante también tenerlo en cuenta, que tanto el empresario como el trabajador, los clientes, están obligados en cumplir esas medidas, ¿vale?, organizativas en las actividades que previamente tienen que estar comunicadas, ¿vale? Ahí por eso tenemos que tener una buena redactado un buen contrato al cliente y una declaración también responsable que nos firme el trabajador, informar también al trabajador de todos estos protocolos. Voy a cambiar. Bueno, voy a empezar con el tema del Comité de Seguridad y Salud, que hemos tenido muchas preguntas y muchas dudas, porque en las guías de recomendación que salieron se habla de este Comité de Seguridad y Salud, ¿vale? Aquí, pues bueno, defino un poco, doy una definición que realmente afecta cuando son, pues, a partir de 50 trabajadores o más. Está compuesto por 2 delegados de prevención y el mismo número de representantes designados por el empresario, ¿vale? En empresas de 1 a 30 trabajadores estará compuesto por un delegado de prevención. Y luego esto es lo que nos importa, porque la mayoría de las empresas al final somos empresas pequeñitas o autónomos o pues un autónomo con trabajadores o autónomo trabajador por cuenta propia. Pues aquí el autónomo con trabajadores a su cargo debe tener en cuenta la Ley 31/1995, que impone una serie de requisitos para ellos. Por lo tanto, sí sería obligatorio tener este servicio de prevención ajeno y aplicar la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Aquí sí tendríamos que, de alguna forma, pues designar estos trabajos, ¿vale?, por parte del trabajador, y si tenemos gente de trabajador y del empresario. La única excepción que recoge la normativa es la de los trabajadores por cuenta propia sin empleados a su cargo, ¿vale? Que no compartan centro de trabajo con ninguna empresa ni realicen trabajos para otros negocios. En ese caso, sí. En este caso, la prevención de riesgos laborales depende de la voluntad del autónomo. Yo realmente aconsejo a que tengáis o que lo contratéis o que lo tengáis, que lo hagáis vosotros, ¿vale? De hecho, hay aplicaciones muy fáciles que lo podéis hacer. Bueno, aquí os hablo un poco de la evaluación de riesgos que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar de elaborar estas fichas, y son 4 puntos que tenemos que tener en cuenta y con los que tenemos que trabajar, ¿vale? Que es el contagio por cercanía personal, cuando rompemos esa distancia social, contagio por ambientes cerrados, ambientes confinados, pues puede ser en un vehículo, puede ser en nuestras instalaciones. Luego el contagio por contacto en superficies,
Aquí ya puede ser tanto en la oficina como puede ser pues en una piragua, incluso en una vía ferrata. Estamos tocando una vía ferrata, puede ser pública y que estamos pues tocando elementos naturales que pueden ser infectados, ¿vale? Y luego, otra cosa importante que además esto luego lo podréis ver en el documento, que es bastante interesante y que nosotros también vamos a tener en la parte de información de la web, que es de la FEDME y es las recomendaciones post-COVID-19 de deportes de montaña, ¿vale? Y aquí también hablaba mucho de la saturación del sistema sanitario y atención del servicio de emergencia en actividades de turismo activo y ecoturismo. Se prevé, y yo ya he leído artículos, que pues cuando nos dejen ya salir o este verano, después del estado de alarma, la gente salga en masas a hacer actividades, a ir al monte, y esto pues seguramente tenga un repunte a nivel de accidentes. Entonces, con eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí entramos un poco en la documentación necesaria para reiniciar la actividad, ¿vale? Nosotros hemos creado una serie de fichas que ahora os iré enseñando algunas de ellas y aquí os explico un poco lo que tenemos que trabajar. Es importante o hay que integrar este plan de contingencia en vuestras empresas. Esto es muy importante. No, con lo que he comentado antes, no abrir antes de tiempo. Aquí hablamos de identificación de todos los puntos críticos, donde hablo, bueno, pues se habla de los procesos generales de la empresa, ya sea atención al cliente, uso de instalaciones, y luego también el proceso de cada una de las actividades, detallando acciones, propuestas y medidas preventivas, ¿vale? Esto os voy a enseñar fichas ahora, o sea que no os preocupéis. Luego están las instrucciones de trabajo, de actuación, ¿vale? Que es el plan de desinfección, que esto, bueno, pues para los que tienen instalaciones han de tener un plan de desinfección, aparte de establecer esas normas y usos de las mismas, ¿vale? Y teniendo en cuenta también, evidentemente, la evaluación de riesgos. Luego el plan de prevención de riesgos laborales, que hemos hablado, pues protección y medidas de seguridad higiénico-sanitarias, adoptar para los trabajadores y la formación y declaración responsable. Esto lo podéis trabajar, o yo os recomiendo que pues, al final lo trabajéis con vuestra sociedad de prevención. Y de hecho debe estar validado lo suyo es que esté validado por ella, ¿vale? Aquí no viene, pero es importante también, dentro de que vais a tener que tener una serie de registros, de limpieza, pues, limpieza de materiales, de limpieza de instalaciones, es importante que cuando le deis al cliente esa declaración responsable o declaración de conformidad con todas estas nuevas normas y comunicándole, aparte de ya las normas que hay de cada actividad, también hacerle un checklist, que esto incluso podrá luego Eduardo hablar también mejor de ellos, porque ellos los hacen en los hospitales, un checklist al cliente de diferentes, esto lo hemos puesto también en las fichas, preguntándole pues diferentes acciones, sobre todo a nivel de si ha estado pues con alguien que haya tenido el COVID, el virus, todo este tipo de preguntas, ¿vale? Esto es importante tenerlo. Y luego, algo importante y que hablamos es el tema del botiquín y de cómo actuar, ¿no? El protocolo de seguridad y actuaciones destinadas a evitar el contagio del COVID para clientes, pero también, sobre todo si tenemos un accidente, también es importante, ¿vale? Eso tenerlo, pues que debemos tener nuestros botiquines y cómo actuar. Aquí también, a nivel de botiquines, también Eduardo nos podrá decir algo más. Estos documentos tienen que ser muy dinámicos. O sea, es importante estar al día de todas estas actualizaciones y nuestro cometido y nuestra obligación es estar al día. Ahora mismo pues, estamos viendo que cada día cambian las normativas, cambian incluso las leyes, están cambiando continuamente los criterios y esto es importante tenerlo en cuenta. El protocolo general a aplicar en caso de accidente, que es lo que os he hablado antes, que determine las prevenciones higiénico-sanitarias. O sea, que tenemos que adoptar por el trabajador en la realización del cliente accidentado.
Y al final es un poco, todos tenemos nuestros protocolos de accidentes ya redactados, sería adaptar nuestro protocolo en caso de accidentes a las nuevas medidas. Y luego, el integrar la declaración responsable, que eso también he hablado, del cliente, para pues la aceptación del riesgo y su compromiso a cumplir las medidas de prevención y contención del COVID. Esto es muy importante, con lo que hemos hablado antes también de la corresponsabilidad. Bueno, esta guía es una guía que tenemos que hemos creado para analizar y gestionar vuestros protocolos. Es importante que al final cada uno se haga o confeccionéis vuestros propios protocolos, porque no es lo mismo una actividad que yo pueda realizar, que pueda estar al lado, pues no sé, por poneros un ejemplo, del río, o tenga las instalaciones al lado del río, que otra persona que no tenga las instalaciones al lado del río. Ya cambia totalmente esos protocolos, ¿vale? Aquí tenemos 7 puntos y tenemos, por cada punto, tenemos distintas fichas para cada uno de ellos, ¿vale? Dentro de las medidas hay algunas más claras que tenemos ya, porque tenemos esa comunicación, ¿no?, del ministerio de que, oye, pues hay que llevar mascarilla en estos puntos, hay que tal. Pero hay otras que no, que al final son recomendaciones y un poco también de sentido común. Bueno, pues aquí hablamos primero de la definición del Comité de Seguridad y Salud, gestión, para que trabaja por cuenta propia o autónomo, pues será el mismo. Reunir la información para tomar las mejores medidas y coordinar los actores, pues administraciones, trabajadores, servicios de prevención. Esto es un poco también lo que he hablado. Hay que informarse antes de todas las medidas, de todos los protocolos que haya, por ejemplo, o buenas prácticas que hay del Ministerio para la reapertura de instalaciones o de oficinas, pues todo esto. Asignar responsabilidades es muy importante también. Y luego ya entramos en la identificación de los puntos críticos, el análisis tanto sea en los procesos generales de la empresa. Aquí pues podemos identificar los puntos críticos en la gestión de la atención al cliente, el uso de instalaciones, recogida de material. Pues son más comunes, ¿no? Detallando las acciones propuestas y sobre todo implantando las medidas preventivas. Y luego tenemos la identificación de cada actividad o las actividades, las actividades particulares, ¿vale? Que aquí identificamos todos los puntos críticos de trabajo y especificamos pues en cada actividad detallando las acciones propuestas o implantadas como medida preventiva. Como veréis en las autoguías, que esto es lo que luego tenemos en el Excel, pues tenéis el IPC de reserva, actividades, ¿vale?, que son la identificación de puntos críticos, y luego está el IPC de proceso de actividades. Luego os enseñaré alguna cosita de estas. Luego también el punto 5, instrucciones de actuación o trabajo. Pues aquí igual, aquí el plan de limpieza de limpieza y desinfección que tenemos que tener en los almacenes, vehículos, ¿vale?, nuestras instalaciones en general. El plan de limpieza y desinfección en el material. También con las personas y trabajadores, pues el nuevo plan de prevención de riesgos laborales que hemos hablado antes. Y luego los clientes. Tenemos que tener claro los protocolos de seguridad y actuaciones destinados a evitar ese contagio para los clientes. Y es importante plasmarlo en esta declaración responsable y, sobre todo, comunicarlo, ¿vale? O sea, comunicarlo antes de realizar la actividad. Se recomienda, sí que exponemos que tengáis registro, ¿vale? Es importante tener registros de limpieza de las instalaciones, registros de los vehículos. En el material hemos puesto un interrogante, pero yo creo que también es importante tenerlo. Vale, luego, bueno, pues este plan de contingencia en general de la empresa lo tenemos que tener pues a mano de cualquier persona, de los trabajadores, de los proveedores, de todos los actores que están relacionados con esta empresa. Y adecuar el protocolo en caso de accidente a las nuevas medidas higiénico-sanitarias. Esto lo hemos hablado y bueno, pues es más de lo mismo. Hay algo aquí importante que quiero comentar y que nosotros también en algunas fichas lo ponemos,
con todo esto, con todas estas medidas pues nuevas para llegar a esta nueva normalidad que tanto se habla, que también hay que proteger la economía y la viabilidad de nuestras empresas. Todo esto va a tener unos costes derivados del incremento de medidas y frecuencia de desinfección. Entonces, esto es importante también, es un pequeño paréntesis, que todas las empresas lo tengamos claro, que recapacitemos también a la hora de salir con diferentes ofertas o diferentes formas de intentar atraer al público, que creo que pueden ser contraproducentes, sobre todo para proteger nuestra economía, ¿vale? Bueno, aquí os enseño parte de una de las fichas que tenemos en el Excel, que es el plan de limpieza y desinfección, ¿vale? Pues tipo de materiales, aquí ponemos materiales tipos, o sea, tejidos que se mojan, neopreno, chaleco, licras, vaqueros. Os recomendamos productos para desinfección, ¿vale? Que tienen que estar con la norma UNE, que es la 14476, ¿vale? Si no se puede lavar a temperaturas máximas, o sea, de más de 60 grados. Si no, nosotros lo que recomendamos y lo que nos han recomendado muchos fabricantes de material son el jabón neutro y 72 horas de medida según la recomendación de los fabricantes. Material de textiles de seguridad que no se suele mojar, pues arneses, cintas, cabos de anclaje, cascos, cuerdas. Si lo permite y no pierde las cualidades, pues igual, virucidas en pulverizador UNE. Ya hemos visto algún virucida que sí, incluso estamos en contacto desde ANETA con ellos para ver si nos pueden hacer precios pues para hacer pedidos al por mayor. ¿Vale? Esto es importante, que sobre todo utilizar virucidas biodegradables, ¿vale? Tanto virucidas como también tipo de geles de desinfección, los hay, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta una cosa también, que es el tema del cuidado del gasto del agua. O sea, estamos intentando, pues nosotros somos empresas que cuidamos mucho el tema de, o queremos proteger nuestro planeta y lo que no podemos ahora es llenar los cubos de basura de nuestras empresas de mascarillas, tener que usar 4 bidones para desinfectar porque hay que meter primero en agua con jabón neutro, luego meterlo en tal, pues todo esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Ahí ya se está trabajando con diferentes proveedores, incluso los compañeros de Aragón, ayer hablando con Inés, ellos están trabajando también en una mascarilla, ¿vale? Que pueda, hidrófuga y que pueda hacernos el apaño para también actividades acuáticas. Lo están trabajando con algún proveedor de material. Esto es importante. También estamos trabajando con virucidas, con alguna marca virucida biodegradable, que incluso estamos en contacto con los químicos, también a través de Inés, y vamos a hacer pruebas para ver si realmente nuestros material, o puede ser neoprenos, no pierden cualidades a la hora de lavarlos con esos virucidas. Este es el plan que vosotros vais a tener que hacer, de plan de limpieza y desinfección. Insisto, hay muchas más fichas, o sea, podemos hablar de instrucciones de trabajo en instalaciones, recomendaciones, instrucciones de materiales utilizados en actividades, todo esto hay fichas. Y recomendaciones, instrucciones de trabajo con las prácticas con los clientes. Luego ya están la identificación de puntos críticos generales, que esto hemos hablado antes, la identificación de puntos críticos de procesos de actividades, la limpieza y desinfección de actividades. También nos ponemos unos documentos ya de declaración de responsable, tanto del trabajador como del cliente. Todo esto, insisto, que lo vais a poder conseguir en la web de ANETA. Pues aquí un poco, nada, pues hemos querido que sea algo fácil
y que sobre todo lo podáis actualizar en cualquier momento y podáis trabajar con él, ¿vale? Pues para poneros un ejemplo que es en el rafting, pues aquí en el rafting vemos todo o identificamos todos los puntos críticos a la hora de desinfección, pues por contacto, ¿vale? Aquí estamos hablando más por contacto. Pues aquí hablamos pues, de qué material vamos a usar en el rafting, la pala, el casco, el neopreno, escarpines, chaleco, balsa. Bueno, pues aquí ya tenemos que en el plan de limpieza y desinfección, pues protocolo de limpieza, cómo vamos a limpiar o desinfectar la pala. El procedimiento de los empleados a la hora de todo, pues de entregar, o sea, aquí sí que tenemos que tener claro cómo vamos a hacer esta limpieza, cómo tenemos que proceder para limpiar, cómo nos tenemos que proteger nosotros, ¿vale? Luego, bueno, la cuarentena, si es necesario cuarentena, y la frecuencia de limpiar ese material. Aquí vuelvo también a dar las gracias al Comité de Seguridad de la FEDME, ¿vale? Pues a Íñigo, a Alberto Ayora también, porque la verdad que hemos estado mucho en contacto con ellos y bueno, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros hemos tenido un feedback constante y hablando de, bueno, pues un poco intercambiándonos información. Aquí ellos hicieron no sé si lo veis bien, este ejemplo, ¿vale? De identificación de puntos críticos de actividades en barrancos, ¿vale? Pues aquí un poco, al final tenemos que temporalizar o sea, cómo hacemos nuestra actividad, ¿vale? Pues en diferentes fases. La aproximación, pues aquí os dice la recomendación de elección de barrancos por debajo del nivel del grupo y poco concurridos. Pues aquí, si cumples con las medidas de distancia, pues no hay problema, pones que sí cumples. Si no, pues tenemos que ver qué medidas hay que aplicar, ¿vale? En los trabajadores, igual, la mascarilla higiénica en la población general. En los clientes, llegará con mascarilla higiénica a la población general. Si los grupos, bueno, aquí hablamos de grupos naturales y unidades familiares. Esto es importante también explicarlo. Nosotros también hemos recomendado y hemos hablado mucho de grupos naturales y de unidades familiares, de trabajar con este tipo de grupos. O sea, de intentar no mezclar. En el momento que mezclamos, pues ya ahí sí que deberíamos de usar todas las personas estos EPIs, estas medidas de protección, que como pueden ser las mascarillas en este caso, ¿vale? O sea, si nosotros trabajamos con grupos naturales o unidad familiar, con que la mascarilla higiénica la lleve el guía, sería suficiente. En el momento que ya mezclamos grupos, pues aquí ya tenemos que tener en cuenta que ya estamos mezclando grupos naturales y tenemos que proteger a todos, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, como he comentado antes, hay muchas más fichas. Tampoco quería extenderme porque, bueno, todavía quedan unas ponencias bastante interesantes. Y sí quería mandar un mensaje importante, sobre todo un mensaje de normalidad y de seguridad, tanto para nosotros, para todas las empresas, como para los clientes. Tenemos que, sí es verdad que tenemos que crear todos estos protocolos, tenemos que crear esta nueva metodología de trabajo, pero es importante dar un mensaje de normalidad y de seguridad, sobre todo de normalidad al turista, ¿vale? Los protocolos son necesarios hacerlos, pero no puede ser una mayor traba para desear viajar o para desear consumir ecoturismo y turismo activo. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? O sea, que tenemos que intentar compatibilizar ese tipo, o sea, lo que es la seguridad con la normalidad. Y también hay que, bueno, dar esa seguridad no puede ser a costa de la libertad, de lo que he hablado antes, de la libertad y disfrute de cualquier turista. Entonces, sí tenemos que intentar, pues bueno, de alguna manera, todos los protocolos, hacerlo o sea, que no sea alarmista y hacerlo de una forma
pues como he hablado antes, con normalidad. Y luego, es importante también, y desde ANETA lo hemos tenido muy en cuenta, que hay que formar, o sea, tenemos que estar formados. No dudéis en preguntarnos, en llamarnos si tenéis cualquier cuestión que no sepáis resolver, ¿vale? Con el fin de no brindar una falsa seguridad. O sea, que ahora estamos viendo que todo el mundo está sacando sellos de calidad, sellos de tal, y yo, bajo mi punto de vista, ahí creo que también se puede crear esa falsa seguridad, que es importante darla ahora mismo, ¿no? Con una buena formación y unos buenos protocolos que cada empresario o cada guía autónomo se cree, y desde ANETA vamos a tener muy en cuenta para que podáis tener los protocolos lo antes posible. Y yo ya he acabado mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, Rubén. Muchas gracias. La verdad que es un lujo contar con las aportaciones. Yo creo que nuestro público, ahora mismo decirles que hay unas 350 personas que nos han estado siguiendo, es lo que estaban esperando. Arrojar luz sobre los aspectos técnicos, estos diagramas que tanto nos ayudan a las empresas a entender cómo procedimentar y cómo protocolizar. Bueno, ahora una parte más sanitaria, de una persona que ha estado al frente con esta crisis, y es Eduardo Fernández, que él es enfermero de la UCI y ha estado, como les digo, al frente en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, si nos comentas un poco de tu visión de haber estado bregando con esta crisis, ¿qué nos puedes aportar? Pues te lo agradecemos. Sí, bueno, primero de todo agradecer a los asistentes al webinar y a ANETA que haya contado conmigo para participar. Y desde un punto de vista sanitario voy a hacer unos pequeños tips para dejar un poco claro qué es esto del coronavirus y también el lío que hay con las mascarillas, que hay de muchos tipos. Y bueno, pues abierto a responder todas las preguntas que pueda tener la gente. En la medida de las posibilidades, pues yo estaré ahí para responder. Deciros que el coronavirus no es el primero que tenemos, seguro que ya estáis hartos de escucharlo, que en general es un virus que afecta a un amplio grupo de edades, desde más pequeños hasta más mayores. Parece que los más mayores son los que más gravedad o síntomas de más gravedad presentan, y en general desde los 30 hasta los casi 70, 69 años es ahí donde estamos viendo que se concentra los pacientes. Es un virus que se transmite por contacto y en las gotas que expulsamos cuando tosemos, estornudamos o incluso cuando hablamos, en unas gotas muy pequeñas, pero no es un virus en principio que esté en el aire, no es un virus que tenga transmisión aérea. Por eso, con una distancia de 2 metros es suficiente para detener la transmisión. Y esto es muy importante, esa medida es básica. Más allá del uso de las mascarillas, las dos medidas básicas son mantener la distancia de seguridad y una buena higiene de manos continua, por si tocamos alguna superficie que pueda estar contaminada. Los síntomas pues son muy variados y cada vez se van descubriendo más. Esto a los sanitarios nos dificulta un poco la tarea de tener claro si es coronavirus o puede ser otra infección, porque hay muchas otras infecciones que conviven con este coronavirus. Por los síntomas, yo os digo, pueden ser tos, puede ser fiebre, y luego puede haber algunos síntomas más extraños que se han descrito, de pérdida de gusto y olfato bruscas, dolores musculares, diarrea, y estas cada vez incluso van apareciendo nuevos síntomas. Pero esto es importante, lo decía Rubén en su presentación, que quizá cuando pues en esos contratos o información de la actividad que se le va a ofrecer al cliente, se le explique que él debe ser responsable si tiene algún síntoma
no debería participar en la actividad, debería ponerse en contacto con vosotros, con las empresas y anular su participación para evitar el riesgo. Luego, importante también decir cuánto tiempo sobrevive el virus, ¿no?, en las diferentes superficies. Y en esto, pues, tampoco hay un consenso claro y cada día pues, se va a ir sabiendo más. Depende de las superficies, el virus aguanta más o menos. Lo que sabemos es que en acero inoxidable dura más o menos 48 horas, en plástico, dependiendo de la temperatura, es un virus que no le gusta mucho el calor, pero eso no quiere decir que porque ahora venga una época cálida vaya a desaparecer, no lo tenemos claro. Pero parece que no se lleva bien con el calor. En plástico duraría como 72 horas y en madera y la ropa puede durar de 1 a 2 días. Donde parece que más dura es en los billetes de dinero. Entonces, pues a lo mejor una medida a implementar por parte de las empresas pues sería el cobro por tarjeta o a través de transferencias sin manejar billetes. La verdad es que respecto a cómo inactivar el virus tenemos suerte. Es un virus poco resistente porque es un coronavirus, quiere decir que el virus está recubierto de una corona, por eso se llama coronavirus, y esos virus son poco resistentes. Entonces, podemos eliminarlo fácil con alcohol al 70%, con diluciones de agua con lejía y con glutaldehído al 2%. Y luego, pues claro, evidentemente virucidas, etcétera. Pero con agua con lejía bueno, pues el virus aguanta muy poco, 1 minuto. Y podemos inactivarlo. Y aparte, ya os digo que es bastante termolábil y no se lleva bien con las altas temperaturas. Ya os he contado que las medidas principales para reducir el contagio son la higiene de manos y evitar tocarse la boca, la nariz y una etiqueta respiratoria correcta. Eso quiere decir pues, que si vas a toser o vas a estornudar, sobre todo, no lo hagas en la mano y lo hagas en el codo. Y mantener la distancia de seguridad. Eso es lo más importante. Luego, decir sobre el uso de las mascarillas, que hay bastante jaleo porque hay muchas mascarillas. Vamos a dividirlas en las que son equipos de protección individual y las que no lo son, ¿vale? Entonces, las que no son equipos de protección individual, que son las que se recomiendan para el personal en general y personal que no es sospechoso, no está contagiado, personas sanas, son las mascarillas higiénicas y después para personas que muestren síntomas, las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas higiénicas ni siquiera son un producto sanitario, pero desde el gobierno se ha establecido una norma de homologación para que todas las mascarillas higiénicas pues tengan unos mínimos, unos estándares, porque no todos los tejidos son iguales. Estas mascarillas están pensadas para que sea la persona que lo lleva la que no contagie, es decir, lo que para es que si yo voy a estornudar, voy a toser o sale algún tipo de microgota cuando yo hablo, la pare la mascarilla. No protege a la persona que la lleva, sino que protege al resto de personas. La mascarilla quirúrgica, que sí que ya se considera un producto sanitario, tiene la misma función. Las mascarillas quirúrgicas se dividen en 2 tipos. Las que mayor filtración tienen son las de tipo 2, que además, si son 2R, son resistentes a salpicaduras. Las mascarillas higiénicas, lo bueno que tienen las mascarillas higiénicas es que son lavables. ¿Cuántos lavados admiten esas mascarillas? Pues depende de lo que diga el fabricante. ¿Y cómo se va a lavar? Pues también depende de lo que diga el fabricante, pero como ya os digo, como el virus admite muy mal las altas temperaturas, con ciclos de lavados a temperaturas mayores a 70 grados, se considera que el virus se va a eliminar, pero habría que ajustarse a lo que diga el fabricante. Las mascarillas quirúrgicas no son reutilizables. Os enseño una mascarilla quirúrgica y ahora hablamos de las otras mascarillas que son los EPIs y con eso ya terminaría. Esto sería una mascarilla quirúrgica. Es una mascarilla, bueno, pues con varias capas de celulosa. Y después ya están las mascarillas que son equipos de protección individual, que sí que protegen a la persona que lo lleva.
que son las famosas mascarillas FFP2 o N95 o KN95. Estas otras de N95 y KN95 es simplemente porque como el mercado se ha saturado porque los sanitarios necesitamos mucha cantidad de estas mascarillas, pues desde el gobierno se han establecido mecanismos para aceptar otros sistemas de homologación que no son los europeos. Y por eso el N95 y el KN95, que son americanos y chinos, pero tienen más o menos una equivalencia. Estas mascarillas protegen a la persona que la lleva, pero es importante que las mascarillas no tengan esta válvula expiratoria, porque entonces la persona que la lleva está protegida, pero no el resto, porque al respirar podría salir microgotas por esta válvula. Las mascarillas, para que protejan a todo el mundo, al que la lleva y al resto, tienen que ser así, mascarillas cerradas. Esta en concreto pues es una KN95. Por aquí lo veis, ahí lo veis. ¿Vale? Estas mascarillas funcionan si sellan completamente boca y nariz. Pues son las mascarillas que tiene que utilizar una persona cuando va a atender a alguien sospechoso de tener coronavirus. Entonces, solo yo haría un tip importante a las empresas, que es que yo creo que en general los clientes deben utilizar mascarillas higiénicas, pero sí que en los botiquines quizá deba ir, además de un termómetro, una mascarilla o varias mascarillas FFP2 por el caso de que en mitad de una actividad alguien comience a presentar síntomas y se le tenga que atender y no se puedan mantener esos 2 metros de seguridad para que la persona que va a atender a este cliente que empieza a tener síntomas pueda utilizar esta mascarilla y estar protegido. Y otra cosa importante para los botiquines, para las actividades pues en la montaña, actividades de riesgo, en realidad para cualquiera, pero sobre todo para actividades fuera de núcleos urbanos, más alejadas de la ayuda médica, en los botiquines debería haber una mascarilla antirretorno para la reanimación cardiopulmonar por si se diera el caso, que esperemos que no, pero por si se diera el caso de tener que hacer una reanimación cardiopulmonar, poder aplicar el boca a boca al paciente sin contacto con los fluidos de este cliente, en vuestro caso. Y yo, por mi parte, creo que no tengo que contaros nada más, pero estoy, claro, abierto a responderos todas las dudas que tengáis, si es que está en mi mano. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que arroja bastante luz y aclara muchas de las dudas. Luego, en la sesión de preguntas, seguro que alguna cuestión más nos trasladarán nuestros espectadores. Bueno, ahora el último de nuestros invitados es José María Ribes. José María ha estado con nosotros en otras ocasiones, es un colaborador de prestigio. Es para nosotros un honor estar contigo, José María. Él es magistrado, como he dicho, él es juez en el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Hellín, en Albacete. Y bueno, sus aportaciones siempre son, además de esclarecedoras, de mucho rigor. José María, sin más, te doy paso. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y voy al grano. Bueno, voy a hablar de las responsabilidades que pueden pesar sobre un empresario que se relaje o no adopte debidamente las medidas sanitarias que impone la normativa. Para entender este régimen de responsabilidades vamos a dar 3 ideas preliminares. En primer lugar, bueno, ya sabéis que estamos en una situación de epidemia médica, que las autoridades han tratado de atajarlas a través de un instrumento normativo que es el estado de alarma. Este instrumento otorga al Gobierno unas competencias y unas facultades extraordinarias. En primer lugar, el Gobierno se ha atribuido a sí mismo unas competencias propias de las comunidades autónomas y además, a través del estado de alarma, pues viene desarrollando un numeroso bloque de normas que además inciden en derechos de los ciudadanos, los limitan y, bueno, por la vía del estado de alarma pues está adoptando medidas que sin el estado de alarma pues sería necesario pues la adopción de leyes orgánicas, trámites parlamentarios mucho más complejos. Inicialmente este estado de alarma se tradujo en la prohibición absoluta de actividades de turismo activo,
Y ahora en la fase de relajamiento pues se permiten, pero con una serie de limitaciones. En primer lugar, restricciones a la actividad ordinaria, ya sabéis, prohibición de uso de determinadas zonas, reducción de aforos, etcétera. Y también una serie de obligaciones activas, adoptar determinadas medidas de higiene sanitaria, el uso de las mascarillas, desinfección, etcétera. Lo que quiero deciros es que todo este enorme conjunto normativo tan complejo que tenemos ahora mismo está vigente durante el estado de alarma. Y esto igual nos sorprende, pero ahora mismo, el 7 de junio, que es cuando en teoría expira la última prórroga que se ha acordado, todo este entramado normativo desaparece de un plumazo y volvemos al minuto cero. Si no hay una prórroga el 7 de junio, en principio volveríamos al momento cero, pero lo más probable es que las comunidades autónomas que en ese momento van a recuperar sus competencias tienen otros mecanismos jurídicos menos poderosos que el estado de alarma, pero que existen, y que introduzcan una serie de restricciones o medidas sanitarias muy parecidas o idénticas a las que están vigentes ahora mismo. Pero ahora mismo no sabemos qué va a pasar el día 8 de junio. Lo que tenemos ahora, el 8 de junio, igual no existe. Y además tendremos otro problema, que es que si no se prorroga el estado de alarma, el 8 de junio las comunidades autónomas recuperarán sus competencias y comenzarán a legislar cada una a su modo y manera. Entonces, tendremos 17 sistemas de lucha contra el COVID. Esto, traducido a Román Paladino, significa una absoluta inseguridad jurídica para los empresarios. No hay nada peor para la empresa que la inseguridad jurídica y creo que esta es una de las situaciones en la que menos seguridad jurídica tenemos y por lo tanto más difícil es trabajar para vosotros. Segunda idea. Los decretos del estado de alarma contemplan una serie de restricciones, prohibiciones, obligaciones, pero no recogen un régimen sancionador propio, ¿vale? Las obligaciones del estado de alarma no conllevan unas infracciones específicas. Por ejemplo, cuando estábamos confinados había una prohibición de circular por la vía pública, pero el estado de alarma no regulaba como infracción el incumplimiento de esa medida, de esa prohibición, ¿vale? Ello suponía que las autoridades, pues la policía, los jueces, las autoridades sanitarias, cuando querían intentar sancionar a esos ciudadanos que infringían estas prohibiciones establecidas en el decreto del estado de alarma, tenían que recurrir a las leyes generales que existían antes del decreto del estado de alarma. Código Penal, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Y con qué nos encontramos? Pues con que estas normas previas, Código Penal, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, no encajan perfectamente en las infracciones que se quieren sancionar ahora. Esto lo digo porque ya veremos cómo muchas de las sanciones que se impusieron por incumplimientos de las normativas del decreto de estado de alarma van a ser nulas, ¿de acuerdo? Con matices y con cierta discusión jurídica, pero muchas de las sanciones, de las denuncias que se han puesto por incumplimientos de las prohibiciones del estado de alarma no van a llegar a ningún sitio. Por mi opinión y en la opinión de muchos juristas, una deficiente redacción de esos decretos de estado de alarma. Tercera idea. Para interpretar las medidas sanitarias que se han establecido y esas prohibiciones, obligaciones sanitarias que nos han impuesto a los empresarios de turismo activo, para interpretarlas adecuadamente, tenemos que tener muy claro qué es lo que protegen, qué se pretende con ellas. Y tenéis que tener claro que lo que se pretende con estas medidas sanitarias no es solo la protección de la salud de cada persona concreta, de mi salud, de la salud de mi vecino. Lo que se protege es la salud general de la colectividad en general y además la protección del sistema sanitario evitando su colapso. Esto significa que las medidas de higiene sanitaria no son renunciables. Imaginaos un chico joven, sin patologías, buen estado de salud, no tiene familiares de riesgo y dice, mire, yo es que no tengo miedo de contagiarme, yo no quiero llevar mascarilla, yo renuncio a estas medidas de sanidad. A mí no me importa mi salud o no estoy preocupado por ella.
Bueno, pues eso no puede ser, porque estas medidas sanitarias no están solo pensadas para protegerle a usted, están pensadas para proteger al conjunto de la ciudadanía. Y esto afecta al empresario de turismo activo como empresario, porque le impone un deber de velar por la seguridad y salud tanto de sus clientes como de sus trabajadores y, en concreto, de asegurarse de ser un poco fiscalizador de que sus trabajadores y sus clientes cumplan con las medidas de higiénico-sanitarias. Ejemplo, un grupo dice que ellos son una familia y que prescinden de las medidas sanitarias que establecen en nuestro protocolo de empresa. Bueno, pues no podemos consentir esa renuncia, porque insisto, lo que se protege no es la salud de este grupo de personas, sino la salud general. Con estas tres ideas vamos a ver los distintos ámbitos de responsabilidad que pesan un poco sobre el empresario de turismo activo. Básicamente, responsabilidad penal, civil o administrativo-sancionadora. Comenzando por la responsabilidad penal, incurrir en un delito de los previstos en el Código Penal, que algunos de ellos están castigados incluso con pena de prisión, y vamos a ver qué tipos penales podrían resultar aplicables en esta situación. En primer lugar, vamos a hablar del homicidio y lesiones imprudentes. Imaginemos el siguiente escenario: un empresario de turismo activo no cumple las medidas sanitarias previstas en la legislación en cada momento vigente. ¿De acuerdo? Y pasados unos días, bien un trabajador o bien un cliente denuncia que se ha contagiado y considera que se ha contagiado en nuestra actividad o en nuestra empresa. Básicamente considera que nosotros, al infringir las medidas sanitarias, hemos sido culpables de su contagio. Bueno, hay algunos precedentes que se han acabado con sentencia condenatoria de intoxicaciones alimentarias, intoxicaciones en un restaurante, porque en ese restaurante, por ejemplo, no cumplían las medidas sanitarias legalmente previstas. Realmente, voy a ser realista, es muy difícil que se dé este delito, porque para que se dé ese delito de lesiones o homicidio imprudente tiene que probarse a ciencia cierta y con total precisión y concreción que la persona infectada se ha infectado en nuestra actividad. Y eso, por las características de la pandemia y de esta enfermedad, es muy difícil de probar. El señor o la señora se ha podido contagiar antes, después. Hay un periodo muy largo o muy impreciso de aparición de los síntomas, muy variable. Realmente, la posibilidad de que nos puedan imputar el contagio de una persona en nuestra actividad es muy difícil. Es muy difícil en cuanto a la prueba de esa circunstancia. Pero no podemos descartarla en absoluto. Otro delito en el que ya es más fácil incurrir. Bueno, los empresarios de turismo activo, muchos de ellos tienen trabajadores. Establece esa relación empresario-trabajador. El empresario está sujeto a la normativa de riesgos laborales y debe de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Aquí el tema de la legislación sobre prevención de riesgos laborales es fundamental. Y es obligación del empresario cumplir esa legislación y dotar a los trabajadores de todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y higiene del trabajo. Bueno, pues la mera infracción de esas obligaciones de prevención de riesgos laborales por parte del empresario cuando genere un peligro grave para la salud de los trabajadores es delictiva. La diferencia con lo que hablaba antes del homicidio, lesiones imprudentes, es que no es necesario conectar la infracción de la normativa de riesgos laborales con un contagio concreto. Eso era difícil, pero aquí en este delito no es necesario. En el delito del artículo 316 del Código Penal se castiga simplemente al empresario que incumple la normativa de prevención de riesgos laborales si se puede afirmar que ese incumplimiento genera un peligro grave de contagio. Un peligro en abstracto, insisto. Esta situación es bastante más factible que se pueda dar. Además, volviendo a la idea que os decía de que las medidas sanitarias no son renunciables para el trabajador, porque protegen a la seguridad y a la higiene colectiva, hay que señalar que si el trabajador está muy conforme con nosotros en saltarnos las medidas sanitarias,
eso no impide que pueda surgir el delito. Si hay una inspección de la Guardia Civil, una inspección de inspección de trabajo o de sanidad o una denuncia de un cliente, aunque el trabajador consintiera esa relajación de las medidas de protección y seguridad laboral, habría lugar a la incoación de un procedimiento penal. Es un delito perseguible de oficio, es decir, no hace falta denuncia de ese trabajador hipotéticamente perjudicado, ¿vale? Bueno, otro delito, el último delito que podemos barajar en el tema del incumplimiento de las medidas sanitarias. Bueno, el delito de desobediencia a la autoridad. Los decretos de estado de alarma establecen unas obligaciones, unas restricciones de tipo sanitaria y hay unos servicios públicos que van a controlar por su cumplimiento. Policía, Guardia Civil, Inspección de Trabajo, Inspección de Turismo, las autoridades sanitarias. Bueno, en el momento en que una de estas autoridades o agentes nos da la orden de cumplir una determinada medida, el incumplimiento de esa orden de la autoridad es constitutiva del delito de desobediencia. Y es un delito. Hay una modalidad menos grave que es infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. De ahí la famosa multa que habréis oído mucho estos días de 600 euros del artículo 36.6 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Pero bueno, tanto en la modalidad menos grave, infracción administrativa, como en el caso de una desobediencia grave, que sería delictiva, estamos hablando de incumplimiento de las directrices, de las órdenes de una persona, de una autoridad o un agente de la autoridad, no de la ley. No infracción genérica de los decretos de estado de alarma, sino de una instrucción concreta de una autoridad o agente de la autoridad. Bueno, esto sería un poco por encima y de manera muy genérica el tema de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, para cerrar, conlleva penas de prisión en los casos más graves, penas de multa y puede suponer también el cierre de la actividad o un cierre total o provisional. Segundo ámbito, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, el esquema básico es que una persona tiene derecho a ser indemnizada por el empresario cuando se pueda acreditar que éste ha incurrido en una acción u omisión negligente que le ha supuesto al primero un daño. El tema de la responsabilidad civil está muy vinculada, es muy pareja al tema del delito de homicidio o lesiones imprudentes que os mencionaba al principio. Hay que acreditar con claridad y precisión que un cliente se ha contagiado en nuestra actividad por culpa del incumplimiento por nuestra parte de las medidas sanitarias. Y eso, vuelvo a decir, es muy difícil. Es muy difícil establecer esa relación de causalidad exacta. Entonces, ciertamente, igual que en el homicidio y lesiones imprudentes, en el tema de la responsabilidad civil es muy difícil que pueda darse. Y me voy de esta manera al último ámbito de responsabilidad que se cierne sobre el empresario de turismo activo, que es la responsabilidad administrativo-sancionadora. Y aquí sí que hay que prestar una especial atención porque este es el campo real al que se ven expuestos los empresarios de turismo activo que incumplan sus obligaciones de tipo sanitario. Primero, porque ya veremos que las infracciones administrativas contemplan simplemente el incumplimiento de la legislación, ¿vale? No es necesario, de nuevo, vincular incumplimiento de la legislación sanitaria con contagio concreto. Además, debo recordar que en un expediente administrativo sancionador, la denuncia, las manifestaciones que puede hacer un agente de la policía, de la Guardia Civil, un inspector de trabajo, un inspector de sanidad o de turismo, tienen presunción de veracidad. En estos procedimientos administrativos, lo que dice el inspector de trabajo, en principio nos lo creemos, salvo que el denunciado consiga acreditar o probar que no es correcto o no es verdad. Por lo tanto, si nos denuncian por la vía administrativa, tenemos normalmente todas las de perder.
Las sanciones que pueden derivarse de una infracción administrativa pues pueden tener una relevancia bastante importante. No puede haber prisión, que eso queda reservado a la responsabilidad penal, pero las multas pueden ser muy importantes, a veces más importantes que las que se imponen en la vía penal, y también puede imponer la administración como sanción la suspensión provisional de la actividad o incluso la pérdida de licencias o el cierre definitivo de la actividad. El ámbito de la responsabilidad administrativa es muy amplio porque realmente normas administrativas, infracciones administrativas podemos cometer de todo tipo y colores, desde la normativa tributaria, normativa de seguridad social, normativa medioambiental. Hay muchos ámbitos. Yo voy a señalar 3 que creo que son los que están más vinculados con la normativa sanitaria que se está creando a raíz de la pandemia. En primer lugar, la normativa de consumo. Debemos recordar que el empresario de turismo activo, o aunque sea un autónomo, está sujeto a la legislación protectora de los consumidores y usuarios. Se establece una relación empresario-consumidor. Y las leyes de protección de los consumidores y usuarios obligan al empresario a prestar sus servicios cumpliendo todas las medidas sanitarias legalmente previstas. La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge un catálogo de infracciones y la primera de ellas, precisamente, es la prestación de servicios a consumidores incumpliendo los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria. Ejemplo, si nosotros prestamos nuestros servicios de turismo activo sin cumplir con el requisito de la mascarilla cuando eso sea obligatorio, incurrimos automáticamente y sin más en esta infracción. Para que os hagáis una idea, la multa está prevista de 3.000 euros en adelante. Segundo ámbito normativo que afecta especialmente al empresario, la normativa de turismo. Aquí tenemos que irnos a las normas autonómicas, pero ya os digo que todas ellas exigen al empresario turístico cumplir con la normativa sanitaria. Pongo, por ejemplo, la normativa castellano-manchega, que es de donde yo resido. La Ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha impone en el artículo 11H a todas las empresas turísticas el cumplimiento en sus servicios de toda la normativa sobre salud e higiene. Y en el artículo 62 castiga con infracción grave el incumplimiento de la normativa de salud e higiene en la prestación de servicios turísticos, con multa a partir de 600 euros. En los casos más graves también, como en el anterior, puede haber suspensión de actividad o revocación de la licencia turística. Estos 2 ámbitos normativos miraban un poco la relación empresario-cliente. Ahora el tercer ámbito normativo al que me voy a referir es la relación empresario-trabajador y es la normativa de prevención de riesgos laborales. Todas las medidas higiénico-sanitarias derivadas del COVID se enmarcan directamente en todo el sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa. El incumplimiento de estas medidas sanitarias es un incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, con las consiguientes consecuencias legales. En los casos más graves de incumplimiento, el delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 317 del Código Penal que os he mencionado anteriormente, y en los casos menos graves tenemos la infracción administrativa prevista en la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, que de nuevo prevé el mismo tipo de sanciones, multas costosas o suspensión, cierre de actividad. Como conclusión, de manera sintética, ¿cómo creo, desde el punto de vista jurídico y de la responsabilidad, que debe actuar el empresario de turismo activo ante esta nueva situación y este nuevo estado de normativa higiénico-sanitaria? Bueno, pues mi consejo, ya sé que es costoso, sobre todo por lo mal que están legislando los poderes públicos. Mi consejo realmente es dedicar una especial atención a estas medidas y cumplirlas de manera muy estricta. Y ahora me voy a olvidar un poco de la salud,
propia, de la salud general, y voy a pensar en el propio empresario y en la viabilidad de su empresa. Actualmente, tanto los poderes públicos como los ciudadanos y los trabajadores están muy concienciados con el tema de la enfermedad. Una concienciación que en algunos casos desborda los límites racionales y alcanza en algunos casos la paranoia, en mi opinión. Entonces, el empresario que empiece a prestar servicios incumpliendo estas medidas sanitarias, creo que enseguida va a ser denunciado por ahí. Si no le denuncia en una inspección, la Inspección de Trabajo Turística o la Guardia Civil, le va a denunciar un trabajador o se va a quejar, antes o después se va a quejar a algún cliente. Entonces, la posibilidad de que el empresario acabe siendo denunciado por estos incumplimientos me parece más que nunca absolutamente objetiva e inminente. Las sanciones administrativas son durísimas. No hace falta recurrir al Código Penal para que en los casos más graves nos cierren la empresa. Ya hemos visto que por vía administrativa nos pueden hacer mucho más daño que por la vía penal. Y también he dicho que la condena o la sanción administrativa, la administración lo tiene muy fácil, tanto por vía probatoria como por la regulación de las infracciones. El mero incumplimiento, en cuanto se detecte, nos van a poder imponer la sanción. Y finalmente, una consideración adicional es que hoy en día, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, si se detecta un incumplimiento sanitario en nuestra empresa, eso puede correr como la pólvora y, aparte del daño económico derivado de una sanción, creo que puede haber un daño reputacional brutal para la empresa. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José María. Como siempre, es un placer y un lujo contar con tu claridad de exposición y el marco legal que siempre lo expones y amueblas al sector para que podamos operar siempre con la mejor de las seguridades. Bueno, ahora vamos a meternos en el terreno de las preguntas. Debo decir que han estado siguiéndonos cerca de 300 personas de manera constante y tenemos más de 40 preguntas. El tiempo se nos echa encima, no queremos tampoco abusar de nuestros ponentes. Hemos seleccionado 6 de ellas. La primera, en este caso, es para Eduardo. Eduardo, ¿qué medida fiable sería la más correcta a la hora de evaluar si alguno de nuestros clientes está enfermo a la hora de subir al transporte colectivo, a la guagua, como decimos en Canarias, al autobús? Bueno, a ver, primero decir que, claro, con este gran abanico de síntomas, un signo, mejor dicho, es claramente objetivo, que es la fiebre. La fiebre se puede medir con un termómetro y esa no es subjetiva del propio cliente. Esa es la que nos va a decir el termómetro. Pero después yo creo que hay otros signos que por lo llamativo del signo también serían fáciles, que son si de repente se ha producido una pérdida de gusto y olfato brusca, que todos los pacientes lo cuentan igual, se pierde absolutamente todo el gusto y todo el olfato. Entonces es un síntoma también muy llamativo. También sería bastante fácil. Si la tos, claro, no es un poquito de tos, nos estamos refiriendo a tos persistente y continua, que haya durado días. En realidad es un poco de sentido común y de responsabilidad del cliente el chequearse y no poner en riesgo ni a los guías ni a sus acompañantes de la actividad. Pero sobre todo creo que la fiebre es bastante fácil de medir, pero no sería el único. Yo creo que es lo que digo, el checklist tendría que ser un poquito más amplio y hay algunos que son fáciles de medir. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que esta pregunta que viene a continuación para José María tiene relación con la anterior, ¿no? Porque teniendo en cuenta los derechos del cliente, la ley de protección de datos, el marco legal, ¿se puede tomar la temperatura a los participantes en una actividad antes de comenzarla, por ejemplo, o durante ella, como fundamento de cara a un cliente que a lo mejor, complemento la pregunta, ¿no? Como fundamento de cara a un cliente que tras medirle la temperatura vemos que efectivamente tiene 37,5 grados, debe abandonar el recinto
y no podemos realizar la actividad, ¿en qué nos basamos? ¿En el derecho de admisión? Esto es una preguntita encadenada, te lo pongo un poco difícil, José María. Sí, no, el primero, ¿se puede tomar la temperatura a los clientes y qué pasa si ellos no quieren? Bueno, pues las órdenes que están regulando ahora el estado de la desescalada no lo contemplan expresamente, pero sí introducen esa idea. El empresario tiene que hacerlo, puede hacerlo, y si el cliente se niega, el empresario debe impedirle la realización de la actividad. Y si detecta... ¿hay algún problema? Sí. Si el empresario detecta que un cliente tiene síntomas, tiene la obligación también de excluirlo de la actividad. De acuerdo, aquí el tema sanitario, las obligaciones sanitarias trascienden, están por encima de protección de datos y autorizan perfectamente el derecho de admisión. Es para Rubén. Rubén, me gustaría saber si el protocolo se aplicará por actividades y si habría una guía útil para aplicarlo. ¿Hay algún modelo también, nos preguntan, de declaración responsable? ¿Que tienes que activar el micro, Rubén? Vale, ¿ahora? Ahora perfecto, gracias. Sí, que los protocolos, evidentemente, los protocolos y procedimientos que tiene que crear ahora cada responsable de la empresa tienen que ser de cada actividad. Eso es importante. Que nosotros luego lo veréis en las guías, en la tabla Excel que hemos hecho, que también dividimos un poco las actividades acuáticas, de las actividades terrestres, de las actividades aéreas, pero luego cada actividad tiene unos procesos. Hay algunos que son comunes, pero hay otros que no lo son. Entonces, evidentemente, tenemos que ir actividad por actividad que realizamos y ir creando esos protocolos. Y luego, con el tema en relación a la declaración, sí vamos a colgar también un modelo de declaración responsable o declaración de conformidad del cliente que puede ser, o sea, que integrarla en la que vosotros tenéis o hacer una diferente a la que vosotros tenéis. Eso ya es a criterio de cada uno de vosotros. A ver, ¿me reciben con claridad? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Rubén, tengo otra pregunta para ti. Los protocolos de tiendas de campaña, de colchones y de otros materiales deportivos. Vale, o sea, ¿me puedes es que no te he oído bien. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, me hacen una pregunta amplia. Me preguntan que cómo debemos actuar, si tendremos algún tipo de protocolo a seguir en cuanto a los materiales, como pueden ser las tiendas de campaña, los colchones y otros materiales deportivos. Bueno, a ver, hay pues el tema de colchones, hay, bueno, o materiales no específicos relacionados con las actividades de turismo activo. Ahora mismo ya hay otras guías específicas, ¿no? Publicadas para, pues ya sea para alojamientos, incluso para albergues o hoteles. Yo creo que ahí le podrán un poco solucionar más la papeleta en ese tema. Y luego también, a ver, en referencia también a las tiendas de campaña, si Óscar no me dice lo contrario, creo que estamos esperando también la publicación de Injuve, de los protocolos para campamentos que estarán revisados por el Ministerio de Sanidad y establecerán estas medidas al efecto. Pero bueno, al final yo creo que también
habrá que desinfectarlas, pues bueno, pues no sé si será diario, eso es algo que yo ahora mismo no puedo contestar, pero sí sé que desde, vamos, está esperando esa publicación de Injuve para bueno, en relación a los protocolos para campamentos, y ahí yo creo que sí podrán resolver esa duda. Muchas gracias, Rubén. Bueno, tenemos otra pregunta para José María. José María, ¿podemos los guías desplazarnos para trabajar con los clientes a otras provincias? Buena pregunta. La verdad es que no lo sé. No te puedo contestar. No te puedo contestar. Lo estudiaré y escribo a Óscar para que pase la respuesta, pero la verdad no voy a decir nada porque no lo sé. Nos están llegando, les digo que hasta hace un momento unas 40 preguntas. Todas estas preguntas, incluso la que te acabo de hacer, la volcaremos en un documento de preguntas frecuentes e intentaremos que les lleguen a todos ustedes. La última de las preguntas es para Óscar y para Jesús Pozuelo. Me gustaría que los dos me contestaran, si es posible que conteste primero Jesús y luego Óscar. Jesús, ante el nuevo modelo turístico que se nos abre después de esta crisis, ¿el turismo activo, el ecoturismo será igual? Bueno, yo lo que sí creo, no sé si será igual, porque luego más complicado lo vamos a tener hasta que no tengamos una vacuna y otra vez todo vuelva a la normalidad. Igual no va a ser, vamos a tener que adaptarnos. Yo creo que al principio va a ser un poquito más complicado, ¿no? La adaptación de todos estos protocolos, pero en el momento que los tengamos de diario, el cliente se adapte y nosotros también, creo que todo va a ser mucho más sencillo. Ya está en nuestra manera de trabajar y en la formalidad, ¿no?, que tengamos en llevar adelante todos estos procesos. Lo que sí está claro, y creo que ya vamos, no digo nada que no sepamos todos, es que lo que sí se nos presenta es una oportunidad. Yo creo que tenemos una oportunidad porque el hecho de que lamentablemente la situación económica se va a quedar bastante fastidiada, con lo cual creo que eso podrá incrementar en parte algo el turismo de interior, como pasó también con la anterior crisis, y sobre todo también en los destinos en los que trabajamos, es decir, nuestro medio principalmente, que es la naturaleza, en sitios donde perfectamente en muchas de las actividades se puede mantener el distanciamiento social, va a hacer, yo creo, que tengamos un flujo de turismo hacia un turismo rural, que creo que es una oportunidad si somos capaces el sector completo de hacerlo bien y de mostrar que somos una garantía, ¿no?, y que hay una garantía sanitaria detrás de nosotros, y sobre todo ya no solamente tener esos protocolos, llevarlos bien, sino también venderlos bien. Es decir, mostrar bien cómo lo estamos haciendo, porque la seguridad no solamente está con un sello o con una formación. Yo creo que la seguridad hay que mostrársela también al cliente, y eso es una labor nuestra, ¿no?, de decirlo bien que lo estamos haciendo en conjunto, todo el sector, que ahí deberíamos de ir de la mano. ¿Cómo lo vamos a hacer todas las empresas? Creo que tenemos una oportunidad para poder dar un pequeño giro y intentar fijar ese flujo que a lo mejor ahora se va a producir, intentar afianzarlo más a largo plazo. Creo que es una oportunidad lo que tenemos ahora. Y, muchas gracias, Jesús. Perdona, Tana, por matizar una cosita. En el tema de lo de los camping, que comentabais también y tal, dentro de la formación que se va a dar también desde la Asociación de Ecoturismo, se contempla el tema de camping también. Por si alguien está interesado también, esa formación va a tocar tema de camping, porque, como digo, también llevamos tema de alojamientos, por lo cual el tema de camping va a estar incorporado. Y la pregunta que se le dirigía a José María es algo que a nosotros también nos ha surgido a lo largo de esta semana, el tema de si una empresa que trabaja en un sitio puede atender a clientes de otra provincia, y la conclusión a la que nosotros hemos llegado, viendo un poco la normativa que hay en la actualidad, es que evidentemente el cliente no puede salir de la provincia, es decir, si alguien es de Cádiz puede hacer la actividad dentro de Cádiz, pero si la empresa de guías y los guías son de Huelva, sí pueden desplazarse a Cádiz a trabajar, porque lo que van es a trabajar, pero el que no puede salir es el cliente. Hasta ahí es a la reflexión que nosotros hemos llegado.
Muy bien, agradecería a Óscar a lo mejor que retome también esta cuestión y así aproveche, porque ya vamos fuera de tiempo, para agradecer a los ponentes de estar con nosotros hoy. Muy bien, Tana. Bueno, efectivamente, corroboro lo que acaba de comentar Jesús, con el respecto al tránsito, ¿no?, de personas de unas provincias a otras. Yo creo que es acertada esa interpretación y efectivamente creo que así es como debe ser, ¿no? Con respecto a la pregunta, ¿no?, que nos hacían, ¿no?, qué cambios o qué diferencias no puede haber en cuanto al turismo activo que teníamos antes y cómo lo enfrentamos, ¿no? Yo creo que lo ha contestado perfectamente Jesús. Es una cuestión clara. Nos enfrentamos a una situación cambiante. No sabemos todavía exactamente. Podemos planificar, podemos establecer escenarios a futuro, pero creo que lo han comentado ya varios ponentes, incluso a nivel jurídico. El propio José María lo ha dicho, es decir, estas son las normativas que tenemos ahora, pero que sabremos cómo estaremos el día 8 o el día 8 de junio o cuando acabe el estado de alarma, ¿no? Yo creo que efectivamente todos tenemos que pensar en que va a cambiar la relación que existe entre los trabajadores, entre las empresas y sus clientes y demás. Y realmente, al final, lo comentaba Jesús, lo ha comentado Rubén también, nosotros lo que tenemos que apostar es por una formación importante. Tenemos que tener plena seguridad a la hora de abrir nuestras actividades, a la hora de recibir a nuestros clientes. Tenemos que tener plena seguridad de que lo que estamos haciendo cumple, como bien se ha indicado ahora, hace un momento, cumple con normativas, con las directrices, con las recomendaciones, porque es una manera de garantizar que estamos haciendo las cosas bien. Efectivamente, creo que lo apuntábamos, hay una declaración responsable en la que, o un concepto de corresponsabilidad, pero que duda cabe, nosotros no vamos a poder garantizar al 100% de que nadie se puede contagiar, ¿no?, en nuestras actividades, pero sí podemos y debemos poner en marcha todos los mecanismos, todas las herramientas necesarias para evitarlo. Yo en este sentido creo, y por terminar, como me has indicado, Tana, debemos ejercer un ejercicio de responsabilidad muy importante. Debemos dedicarle ahora un poco tiempo, pero el necesario a formarnos, a crear esos protocolos, toda esa documentación que se ha suministrado, que se ha elaborado por el grupo de trabajo de ANETA, concretamente el grupo de protocolos, se va a poner a disposición de las comunidades autónomas, de las asociaciones regionales, para que ellas de alguna manera ya articulen la manera en la que pueden llegar o hacer llegar a sus empresas, ¿no? Porque lo importante, al fin y al cabo, es que las empresas del sector, las empresas de turismo activo y de ecoturismo en general, pues tengan las mejores herramientas, puedan salir con plena seguridad, con plenas garantías. Efectivamente, que no abramos la puerta y a los 3 días, pues como se ha comentado, pues tengamos un impacto en redes sociales, un impacto muy, muy negativo a nivel jurídico, de responsabilidad administrativa, que es donde se nos puede venir esto de una manera más contundente, y realmente tenemos que apostar. Efectivamente, se nos presentan muchas oportunidades y es momento de formarse en eso, de adaptarnos y de tener el espíritu que siempre hemos tenido desde este sector, ¿no? Que necesitamos seguir haciendo las cosas en lo personal, como hemos tratado a nuestros clientes igualmente, pero le tenemos que dar ahora ese componente de seguridad sanitaria. Tenemos que demostrárselo a nuestros trabajadores, tenemos que demostrárselo a nuestros clientes, al sector en general y a la sociedad, porque efectivamente, lo ha comentado José María, no es una cuestión de velar por la seguridad de nuestro cliente, es una seguridad colectiva. Estamos en la situación que estamos por haber provocado una saturación en el sistema sanitario. Por tanto, tenemos que ser conscientes de este hecho y colaborar para echar una mano. En ese sentido, yo creo que, bueno, no me toca más que agradecer a todos los ponentes, a todos los invitados, a todos los que han participado en esta webinar. Reiterarles que desde ANETA, desde la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, nos ponemos a disposición, vamos a contestar esas preguntas y nos ponemos a disposición de todas las asociaciones, de todos nuestros socios, de todas nuestras empresas. Por supuesto, mantenemos la colaboración, como no puede ser de otra manera, con la Asociación de Ecoturismo para seguir reforzando esas líneas de colaboración y en la medida de lo posible
poder llegar a tener un sector como el que teníamos, fuerte, consolidado y sanitariamente ahora más seguro, ¿no? Higiénicamente mucho más seguro. En este sentido, pues nada más, muchísimas gracias a todos, espero que hayáis podido sacarle provecho y este es el comienzo. El lunes, hoy es viernes, el lunes pues estaremos a disposición de recibir todas aquellas peticiones de los colectivos desde ANETA para poder ayudarles en la medida de lo posible. Muy bien, Óscar. La verdad que poco más que decir, ya estamos fuera de tiempo, pero sí recordarles a todas las personas que nos siguen que en nuestra página web podrán ustedes encontrar en la sección Información COVID-19 documentación relacionada con la temática que hoy nos ocupa. Habrá información que es de carácter público, por supuesto, pero también hay otra que es de carácter privado para las empresas asociadas con nosotros, lo que aprovecho para invitarles a todas las empresas y profesionales que todavía no están participando de ANETA a que se unan a través de nuestras organizaciones autonómicas. En todas las comunidades autónomas estamos representados y a través de ellos pueden asociarse a nuestra organización. Sin más, extender los agradecimientos a todos los ponentes, a la Secretaría de Estado para Turismo, que ha trabajado con nosotros, al ICTE, a la Asociación de Ecoturismo de España, al Destino de Excelencia, Turismo Activo de La Gomera, que ha sido el nombrado 2020 de este año, a los estudios de Creatívica que han hecho esto posible y, por supuesto, a todos ustedes por estar durante este rato con nosotros compartiendo el webinar de ANETA.